usted ha dicho en el pasado que uno de los problemas que tiene o que tuvo la línea 3 también fue el tema de la misma contratación, o sea, el diseño del contrato. Correcto. ¿Se ha tomado esa experiencia para que no nos ocurra lo mismo Sí. y salgan estos ajustes que van sumando al final? Correcto, fíjate, hemos hecho varias cosas, Elisa. Hemos hecho, primero, que estamos lanzando la línea cuando se tiene que lanzar. Estamos iniciando el proceso para que la construcción inicie cuando tiene que iniciar, para que el tiempo de construcción sea el tiempo de construcción que debe ser. ¿Cuándo debe iniciar? Recuérdeme, por favor. La línea, nosotros el 28 de mayo lanzamos la precalificación, el 27 de julio recibimos las propuestas, a más tardar el 30 de agosto vamos a lanzar el pliego de la licitación, en algún momento entre noviembre y diciembre recibiremos propuesta económica y propuesta técnica y en algún momento entre diciembre y enero adjudicaremos el operador que va a ser, quien va a ser, por sus siglas en inglés, un BOT. Va a ser un Build, Operate and Transfer Contract. Y ese contrato de construcción, operación y transferencia, que también va a llevar el componente del financiamiento, es lo que nos va a permitir tener una estructura total y completamente distinta a la estructura que se hizo para la línea 3, que era solamente un contrato, en vez de ser un EPC, era solamente un PC, porque la parte de ingeniería, a pesar de que también la hacía el EPCista, si lo queremos llamar así, no era responsabilidad de él. O sea, solo construía. Él construía y él hacía la adquisición de los materiales y construía. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos este proyecto de la línea 4 y lo lanzamos como un BOT, estamos asegurándonos de varias cosas. La primera es que es un paquete integral, en el cual, por lo general, salvo entre 2 y 4 compañías tendrán la en el mundo tendrán la posibilidad de participar, déjame rephrase, entre 2 y 4 compañías tendrán el interés de participar en una licitación como esta. ¿Okay? No hay muchas más, pero entre 2 y 4 son las que vamos a tener que van a participar solas. Ya las tienen solas. Identificadas. Están identificadas. ¿Cuáles son? Y además están interesadas. ¿Cuáles son? Y además están interesadas. Bueno, hay, por ejemplo, nosotros pensamos que la estatal de transmisión de China es una de las compañías que seguramente que podrá precalificar sola. ¿Ha manifestado interés? Ha manifestado muchísimo interés, no solamente esta compañía se llama State Grid, sino otras compañías del mercado chino también, que algunas podrán también precalificar solas, otras van a necesitar participar en consorcio. ¿Y la otra? Además de eso, tenemos algunas en nuestro vecino país, en Colombia. ISA es es la compañía de transmisión en Colombia que tiene ya operaciones en la mayoría de los países de Sudamérica y está en este proceso de expansión fuera del país colombiano y seguramente que también está interesada y estamos contando con la participación de estas dos. La francesa también está interesada y alguna de las italianas, alguna de las españolas. O sea, nosotros pensamos que al final del día van a haber, bueno, interesados ahorita hay 50. Okay. Sin embargo... Incluyendo Odebrecht. No, fíjate que Odebrecht... Bueno, primero que todo, Odebrecht no califica solo, porque Odebrecht... Bueno, déjame te digo cuáles son para hablar un poquito más de este tema. ¿Cuáles son? Hay 5 criterios para precalificar. Muy sencillo. Tú tienes que tener 3.000 kilómetros en operación a más tardar el 28 de mayo de este año. En una tensión de más, tensión es la potencia en la línea de más de 380.000 voltios. Si tú tienes eso, cumples con el primer criterio. El segundo criterio es tú tienes que tener más de 3.000 kilómetros desarrollados durante los últimos 20 años. Y desarrollados significa desarrollados o construidos. ¿Okay? Tú tienes que tener presencia
en 3 o más países, uno de los cuales tiene que ser en América, y presencia significa que tienes que haber desarrollado y o construido en los últimos 20 años 200 kilómetros o más en ese país, y o tienes que tener en operación al 28 de mayo de 2018 al menos 200 kilómetros de líneas en ese país en el que tú dices que tienes presencia. Sí. Para que presencia no sea una oficina comercial. Sí. Eso no es lo que es presencia. Presencia es esto que te acabo de decir. Además, por una cuestión de tamaño, queremos que hayas hecho por lo menos 3 proyectos de más de 200 kilómetros de longitud. El proyecto por sí solo. Porque este es un proyecto de 300 kilómetros de longitud y entonces queremos tener la certeza de que la parte logística, eso de tener múltiples frentes de construcción, andando a la vez, es algo que ya has hecho. Así que ese es el cuarto criterio de precalificación. Y el quinto criterio de precalificación que tienes que tener unos estados financieros profundos, y en eso pusimos un solo criterio. Tienes que tener más de 5.000 millones de dólares en activos en tu balance. Y como nos dijo ya, sí hay empresas que reúnen esos requisitos. No se trata de un contrato a la medida para beneficiar a una empresa tampoco. No, para nada. Además, estamos permitiendo consorcios y estamos no solamente permitiendo, sino incentivando consorcios. Nosotros de ninguna manera queremos beneficiar a ninguna, pero sí queremos perjudicar a todas aquellas que no tienen la capacidad para hacer esto. Nosotros no queremos en esto que participe, por no decir ningún nombre, que no participe Ferrari S.A. Ferrari S.A. no tiene 3.000 kilómetros de línea, no tiene ninguno de estos criterios. Así que Ferrari S.A. no puede participar y no precalifica, y eso fue lo que tratamos de hacer con esta precalificación. Excluir y tener solamente actores de primer nivel. Y con eso esperamos que precalifiquen, de los 50 que están, que precalifiquen entre consorcios y compañías individuales, que precalifiquen entre, yo diría que entre 3 y 7. ¿Ok? Menos de 3 me sentiría incómodo, pero con que precalifiquen 2 podemos seguir el proceso. O sea, si precalifican más de 10, sí, también se complica un poco, pero digamos que precalifiquen 6, por poner un número, y que luego presenten propuestas 4, porque también precalificar no es una obligación de presentar propuestas, y que participen propuestas, que presenten propuestas 4. Esas 4 compañías nos darían, igual, si presentaran propuestas 2, ya tendríamos competencia, ¿ok? Pero a mí me gustaría que más de 3 presentaran propuestas. Entonces, por ejemplo, a mí mis números serían, a mí me gustaría, independientemente de lo que la ley nos permita, sí, a mí me gustaría que más de 3 presentaran propuestas, a mí me gustaría que más de 5 precalificaran, y nosotros estamos supremamente felices y contentos de que haya 50 interesados, que es entonces, muchísimo más de lo que esperábamos. Esta gestión espera entonces arrancar la línea 4. Correcto. Una vez concluido este proceso, en algún momento, en el primer trimestre del año que viene, se girará la orden de proceder y entonces iniciará todo el trabajo previo a construir, al inicio de la construcción, que le debe tomar entre 8 y 10 meses, de tal manera que en el verano del 20 inicie la construcción de la línea, a más tardar inicie la construcción de la línea y esté en construcción el 20, el 21 y el 22, y a finales del 22 la línea esté operativa. Paralelamente a estos estudios y al desarrollo eventual de la obra, también Panamá está evaluando la posibilidad de la construcción del tren Panamá-Chiriquí. ¿De qué manera usted participa de alguna forma u otra también en este equipo o comité que se encarga de los estudios, ¿no? De alguna forma? ¿Cómo entra su participación aquí y si tiene que ver un poco con estas proyecciones de las líneas? Sí, la verdad es que el presidente de la República nos honró con hacernos parte del comité ejecutivo del tren Panamá-David. Casualmente ayer tuvimos otra de las reuniones de coordinación de ese tema, y en realidad la participación nuestra es porque primero que todo el tema es el tren es un tren eléctrico, ¿okay? Así que hay una incidencia muy importante en cuanto a la disponibilidad que debemos tener para poder suplir las necesidades que va a tener este nuevo activo que se llama Tren Panamá-David,
que va a requerir energía eléctrica. Entonces la participación de TESA, coincidimos en que tiene cierta importancia para este tema. Entonces, todo eso dicho, nosotros necesitamos estar presentes porque en el plan de 15 años ahora tenemos que incluir el tren o el requerimiento del tren Panamá-David como un hito importante en el momento que se decida. Eso no se ha decidido absolutamente nada todavía, ni siquiera hemos llegado a la entrega de los estudios de prefactibilidad que deben ser entregados en el futuro cercano, pero debemos y estamos trabajando todos alineadamente y en estrecha colaboración para poder saber las repercusiones que tienen cada una de las decisiones que se están tomando en relación con esta nueva medio de transporte, ¿no?, que tenemos. Para tomarlo en cuenta. Finalmente, señor Ferrari, en esta coyuntura en la que nos encontramos de protestas, de alguna forma u otra, estas manifestaciones ya sea en las calles o también haciendo apagones en casas, viene otra próximamente, etcétera. El anuncio que hicieron los docentes también de tener un paro el día lunes. En esta coyuntura, ¿cuáles son los escenarios o qué procede? O sea, el ajuste se mantiene, lo que la gente pide es que no pase al consumidor. ¿Cuáles son las alternativas o no hay alternativas? El ajuste se tiene que mantener. No, yo creo que alternativas siempre hay, pero tal vez, regresando, volvamos y hagamos docencia, ¿no? Hay un ajuste real, ¿ok?, que hemos documentado a través de la conversación que acabamos de tener, que surge de eventos, en su gran mayoría, total y completamente reales. Es más, para ser precisos, el 80.41% del aumento no tiene nada que ver con el atraso, o del ajuste, mejor, no tiene nada que ver con el atraso. Tiene que ver con todas las variables que se tienen que considerar porque estamos recibiendo un servicio y tenemos que pagar lo que ese servicio cuesta. Así que de lo que estamos hablando es del 20%, si es que estamos hablando de algo. Ahora, ese costo que está definido y que todos estamos de acuerdo que hay un costo y que ese costo es válido y que ese costo es correcto, pues alguien lo tiene que pagar, porque si no, no tenemos servicio. Y si no tenemos servicio, pues la cura es peor que la enfermedad, porque si la cura es no pagar lo que cuesta el servicio que queremos, entonces no vamos a tener el servicio. Ahora, todo esto, déjame decir muy claramente y decírselo a todos los escuchas, todos los que han puesto todo el tiempo para poder escucharnos, que yo estoy total y completamente de acuerdo con todos los que están diciendo que no nos gusta que nos aumente nada. O sea, uno de los objetivos nuestros, otra vez, ¿cuál es el objetivo de la empresa de transmisión eléctrica S.A.? El objetivo de la empresa de transmisión eléctrica S.A. es brindar la cantidad y la calidad del producto al menor costo posible. Lo que pasa es que hay un costo real que hay que pagar. Podemos conversar mucho sobre quién lo paga y quién no lo paga. Y si tienes el tiempo, vale la pena que entremos en consideraciones como, por ejemplo, hombre, ¿qué pasara si lo pagase, no sé, Capital Financiero? Por ejemplo. Pues, estamos hablando de cientos de millones de dólares que hay que pagar. Estamos hablando que la línea 3, como acabamos de decir, costó 300, con todo all-in, costó 345 millones de dólares. Eso lo vamos a pagar en los próximos 30 años, pero eso hay un costo real que hay que pagar este semestre. Entonces, este semestre que tenemos que pagar eso, si no lo pagamos, pues la empresa de transmisión eléctrica no tiene los ingresos para poder cubrir sus gastos y entonces tiene que parar sus operaciones. Por eso, entonces, esa opción o esa alternativa de no pagarlo no es real. No, lo que yo digo es, se tiene que pagar, pero ¿quién? Ok, perfecto. Entonces vamos a evaluar quién. Exacto. Las alternativas de quién
Yo me imagino que gran parte de nosotros pensaremos que, ¿por qué lo voy a pagar yo? Bueno, yo lo voy a pagar porque yo soy el accionista de la compañía, pero yo nunca tuve ese sentimiento de pertenencia a la compañía. Yo creo que ahora sí lo vamos a tener. Y además de eso, cuando pensamos, no, que lo pague, por ejemplo, que lo pague el gobierno, ¿okay? Que es el representante de nosotros. Mi pregunta sería, ¿y de dónde sale la plata del gobierno? ¿La plata del gobierno no sale del mismo bolsillo nuestro? La pregunta sería, sí. La respuesta sería sí, pero es que ya salió, ya esa salió, yo no quiero que salga más. Hay un subsidio, de hecho, para esto, ¿no? De 38 millones. Es correcto, correcto. O sea, la tarifa está donde está porque el gobierno está poniendo 38 millones de dólares. El subsidio tendría que ser mayor si ese fuera un escenario. Significativamente mayor, tendría que ser más de 100 millones de dólares. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final del día somos nosotros los que ponemos la plata, sea que la ponga el gobierno o sea que la ponga los accionistas, es el mismo individuo el que está poniendo la plata. Punto número 1. Punto número 2. El gobierno no la puede poner. ¿Por qué? Porque en el 2011, y todos nos acordaremos, y seguramente que algunos de los actores actuales también estuvieron en el 2011, pero la Asamblea Nacional pasó una ley que sacó de la contabilidad del gobierno todas las compañías privadas y su deuda para poder cumplir con la ley de responsabilidad fiscal y poder que las entidades financieras internacionales le siguieran prestando al país y tuviéramos la calificación de riesgo que tenemos hoy. Si nosotros rompemos ese compromiso y capitalizamos la empresa con fondos del gobierno, que fue el compromiso que hicimos, que no íbamos a hacer, lo que dijimos fue, no, estas compañías son autosuficientes, por consiguiente, nosotros no las vamos a garantizar nada, ni le vamos a dar garantía soberana, ni le vamos a dar nada, ellas tienen que ir y funcionar como empresas privadas. Eso pasó en el 2011. Entonces, estamos dispuestos, y tal vez esta es la audiencia correcta, por primera vez de todas las entrevistas que he dado, financieramente hablando, estamos dispuestos a correr el riesgo de disminuir la calificación del riesgo del país y poner al sistema financiero nacional en la incertidumbre de qué pasaría ante esa realidad con el incremento de costos que eso repercute para todos, no solamente para los accionistas de TESA, sino para todos los 4 millones de panameños. Yo no estoy seguro de que queremos hacer eso. Es más, nuestra recomendación fue que no fuera así, claramente. Nuestra recomendación fue que el costo para el accionista fuera lo mínimo que puede ser. Y lo mínimo que puede ser es 40 millones de dólares. Si alguien encuentra otra manera de que eso pase con un costo menor, y tomemos en consideración que cuando lo paga el gobierno es un costo del accionista también. ¿Okay? Y que el riesgo que le ponemos a una devaluación en la calificación de riesgo es del accionista también. Entonces, hagamos una evaluación real, o hagan una evaluación real, ya nosotros la hicimos, y lo que nos dio a nosotros fue que la manera en la que minimizamos el costo al accionista es haciendo la estructura que hicimos.